En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. El fragmento del Evangelio de hoy es muy parecido al que meditamos el pasado domingo. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pero hay una frase previa muy importante. Dice Jesús, viendo a aquella gente, que estaba la gente extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno se consagra al Señor. Ese es el principal motivo. No es una consagración a una actividad, es una consagración a Dios. Yo quiero ser de Dios, quiero consagrarme a Él. Los sacerdotes somos sacerdotes de Cristo, no somos sacerdotes del pueblo o de los pobres o de los enfermos, no. Somos sacerdotes de Cristo, pero esa consagración a Cristo es para, en el nombre de Cristo, representando a Cristo, servir al pueblo. Servir a los enfermos, servir a los pobres, servir a los que sufren, servir a todos. Somos sacerdotes de Cristo para el pueblo, no sacerdotes del pueblo. Es decir, yo no soy un empleado de una multinacional o un empleado de una sucursal de la multinacional que es una parroquia. Yo soy un consagrado a Dios. Por Cristo, por amor a Cristo me he consagrado. Por amor a Cristo sirvo en la tarea y en la misión que Cristo quiere de mí, que es una tarea y una misión que seguramente va a tener características comunes para todos los consagrados, pero que después va a tener características específicas. Un sacerdote de un monasterio de clausura no tiene que hacer lo mismo que un sacerdote diocesano que atiende una parroquia. Un sacerdote de una congregación religiosa que educa niños no tiene que hacer lo mismo que el sacerdote de una congregación religiosa que se dedica a atender a los enfermos. Pero todos estamos consagrados a Cristo y luego el Señor nos manda a un sitio o a otro, a una actividad o a otra. Pero en el corazón de todos nosotros, junto al amor a Cristo, que es lo primero, está también la compasión. La compasión por el prójimo necesitado, que será la compasión por el que no conoce a Dios y tenemos que rezar. Será la compasión por el enfermo y tenemos que ayudar a curarle. Será la compasión por el pobre y tenemos que ayudar a alimentarle. Será la compasión por aquel que no conoce a Dios y que se hace daño a sí mismo y tenemos que evangelizarle y hablarle de Dios. Todos ellos están como ovejas sin pastor, todos ellos. Nosotros hemos sido llamados por Jesús para ayudar a estas personas, para socorrer a estas personas, en el nombre de Cristo. Hagamos pues lo que dice el Señor. Pidamos personas que quieran consagrarse a Él, dar la vida por Él y por amor a Él estar al lado de esa multitud cada vez mayor que no conocen a Dios, que se hacen daño a sí mismos porque no conocen a Dios, que quizá están poniendo en peligro su salvación eterna porque no conocen a Dios y nadie les ha dicho que lo que están haciendo está mal.
tenemos que tener compasión por estos que están extenuados y abandonados como ovejas sin pastor, y por amor a Jesús, para darle a Dios aquello que Él se merece, por agradecimiento a Jesús, nos acercamos a servir a estas ovejas abandonadas que no tienen pastor. Que así sea.